Jaime, siéntate. Ok, pues vamos a continuar para que nos dé tiempo de abordar el siguiente tema. Dice por aquí nociones de anormalidad psíquica, es decir, todo lo que tenga que ver con las cuestiones de estado de conducta psicológicas, emocionales y demás. Pues cuando hay una normalidad, entonces ya no es visto por un psicólogo. ¿Qué atiende un psicólogo? ¿Alguien sabe? ¿Está pidiendo la persona? Habíamos dicho que el ser humano es biopsicosocial. Entonces, cuando decimos psico, se refiere en esta parte de las emociones. Un psicólogo, normalmente, ¿qué es lo que hace? Atiende esa parte de la psique, pero en un estado de aparente normalidad. Solo cuando, por ejemplo, nuestros niveles de playback, es decir, nuestro sistema donde los mecanismos de defensa llegan a estar inestables, cuando tenemos a veces un poco de problemas en el criterio, por ejemplo, de estados depresivos, pero cuando ya vemos cuestiones de enfermedad como tal, ya no es de manejo psicológico. Un psicólogo mide, por ejemplo, la capacidad de inteligencia, ¿no? Pero no ve enfermedades. Una esquizofrenia generalmente ya no es algo que pueda manejar un psicólogo. ¿Eso quién lo hace? El psiquiatra. Entonces, un psiquiatra, en este caso, es el que se va a encargar del análisis, de la revisión, del manejo, de la evolución de enfermedades de la mente. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso dice allí anormalidades psíquicas o psiquiátricas, ¿verdad? En este caso, me gusta que empecemos por lo normal. ¿Cómo podríamos saber que una persona que recién estamos viendo empieza a tener o nos orienta a saber que tiene algún trastorno psiquiátrico? Por sus conductas. Por sus conductas, fíjense, pero nosotros estamos en el consultorio. Desde que ingresa el paciente, ya en el hábitus exterior, nos ayuda a determinar si la persona tiene un estado de conducta normal o anormal. ¿Qué es la regla de lo normal y lo anormal? Acabamos de ver cultura, y la cultura, ¿se acuerdan? Reglas, usos y costumbres de la región donde nos encontramos, ¿verdad? Es lo que consideraríamos como normal. Ajá. Si estamos acostumbrados a estar en una zona donde es playa, pues que llegue una chica en bikini nada más con un pareo, pues no, diríamos, bueno, es exagerado, de una manera puede ser que sea, sencillamente estaba nadando y se fue al psiquiatra, ¿no? Pero si estamos en una zona como esta y nos llega al consultorio alguien en bikini, sí rayaría fuera de lo que podríamos encontrar, ¿sí estamos de acuerdo? Yo sé que todas las personas tienen la libertad de vestir como quieran, incluso de vestir y no vestir, pero si alguien no viste o no está desnudo y anda caminando por las calles, sería una conducta socialmente y culturalmente vista como normal. No, ¿verdad? Entonces ya nos estaría hablando de una conducta que, digo, a menos que sea una persona que está manifestándose por alguna situación personal y diga, bueno, como para que se den cuenta y me manifiesto, así como los que hacen huelga de hambre, hay quienes dicen, bueno, ahora me voy a andar desnudo durante todo este tiempo, ¿no? Bueno, pero eso ya será en otro tipo de situaciones. Pero si de repente de forma normal vemos que una persona llega con ciertas características en su vestimenta que rayan fuera de lo normal, es decir, por ejemplo, imagínense como la Chupito, y todas las cosas al revés, y llega acompañada de una persona que viene bien vestida. Pues ahí como que hay una diferencia importante. Y nos dicen es que siempre quieren andar vestida así. En la Ciudad de México había una chica joven que pues perdió también sus condiciones psíquicas y ella, su manía era amarrar toda la cantidad de listoncitos que llegaba a encontrar, se los amarraba en la cabeza. Y como en el centro, en el primer cuadro, pues venden ropa y venden juguetes, entonces sí hay posibilidad de encontrar
una gran cantidad de listoncitos. Y por eso le decían colorina, ajá, por la cantidad de colores de listoncitos que traía en la cabeza. Era muy tranquila, pero bueno, esa era parte de su... Eso sí, tenía un sillón exactamente en el Parque del Carmen, un sillón. Un detonante para sacar la agresividad en ella es que alguien fuera a sentarse en su sillón. Ella era la reina. Entonces, el detonante para su estado de agresividad era que alguien se atreviera a sentarse en su sillón. Entonces, bueno, cuando vemos ese tipo de situaciones, ya vemos que hay una anormalidad psíquica, ¿sí? Entonces, ¿qué nosotros podríamos de primera instancia revisar? Entra al consultorio un paciente, vemos desde su hábitus exterior, cómo viene vestida, cómo viene caminando, qué tipo de actitud, si es libre escogida o en este caso forzada por alguien. Hay veces que los llevan directamente al consultorio y los llevan jalando prácticamente. Ok, ya nosotros vamos a ir normando nuestro criterio de acuerdo a todas esas sumatorias de conductas normales o anormales, de acuerdo a lo que nosotros vayamos calificando. Después, ¿qué haremos? Pues obviamente vamos a preguntar, aunque nosotros tengamos el expediente ya los generales de la persona, tenemos que preguntarle nombre, edad, domicilio. ¿Por qué? Porque queremos saber si está ubicado en tiempo, lugar y persona. ¿Verdad? Entonces, esa es la primera ubicación que necesitamos analizar. Te preguntamos cómo te llamas, cuántos años tienes, dónde vives, ¿sabes en dónde estás? Muchas personas, por ejemplo, puede ser que vengan del extranjero y no sepan dónde, pero si le están a ti, por ejemplo, en esta aula, le podemos decir, ¿sabes si estás en un hospital, en una iglesia o en un salón de clases? Cosas como esas, ¿sí se entiende? Porque a lo mejor no sabe que está en Celaya, está desubicada. En medicina legal es común que las personas secuestradas, cuando recién son liberadas, no saben en dónde se encuentran. Y es parte de la temática, ¿no? Del secuestro. Entonces, bueno, tenemos que ver si está la persona ubicada en tiempo, lugar y persona. ¿Qué otra cosa tenemos que valorar de entrada? Todavía no estamos haciendo diagnósticos de ninguna patología. Ya dijimos que sea el hábitus exterior, sí, hábitus exterior, que es aspecto físico, si está bañada, si está peinada, cómo está acomodada su ropa. Sí, y el contenido de pensamiento, ¿verdad? Entonces, le podemos empezar a preguntar, bueno, ¿cuántos años tienes? ¿Cuándo naciste? ¿Dónde vivías? Para ver si hay una hilación correcta en base a el contenido de pensamiento. Por ejemplo, hay personas que tienen problemas psiquiátricos y de inmediato vemos un contenido de pensamiento errático. Es decir, nos habla en este instante de qué bonito está el consultorio, y luego me dice que la estaban persiguiendo el día de ayer, y luego que me platica algo de su casa, y luego me platica que la agreden, y ¿sí se entiende? Ese tipo de contenido de pensamiento errático tampoco es normal. ¿Qué tendríamos que empezar a checar? Obviamente eso me invita a que piense que aparte de que hay un problema psiquiátrico, yo debo de descartar que además pueda tratarse de una persona que esté bajo el efecto de alguna sustancia que altere su contenido de pensamiento, alguna droga o alcohol. Si es alcohol, pues a veces nada más de olerlo ya nos percibimos el estado de alcohólico o cetónico, que es que está en la cruda ya, pero huele. Me imagino que ustedes ni siquiera saben de eso, pero cuando alguien toma cerveza, al día siguiente huele. Es que yo creo que eres amigo de un amigo de ellos, ¿no? Pero entonces fíjense que el médico también debe de ser totalmente organoléptico. Generalmente yo utilizo ese tipo de palabra cuando los investigadores criminalistas deben de hacer su investigación. Pero el médico es un investigador de la salud del cuerpo humano y debe ser organoléptico, es decir, debemos de utilizar nuestros órganos de los sentidos para empezar nuestro diagnóstico. Es decir, ¿importa qué huele la persona? Sí, hay quienes dicen huele a sucio, estos huelen a urea. Y es una persona que está con un contenido de pensamiento errático. Primero descarten, antes de decir está loco, digan, ¿no tendrá un problema de una uremia? Por un problema de hepatitis crónica, de cualquier causa.
y que por eso está generando ese problema de alteraciones de pensamiento? Es posible. Entonces, bueno, el percibir olores, eso también nos ayuda. O huele alcohol. Esta persona hay que esperar a que se le baje el cohete y después ya empieza a entrevistarle, ¿sí? Entonces, lo que huele, lo que vemos, lo que escuchamos, estoy escuchando su discurso que está mal, estoy viendo que el paciente viene desalineado y viene sucio, estoy percibiendo todo ese tipo de estructura donde de repente tiene ataques de pánico, por ejemplo. Entonces, por eso tenemos que ser organolépticos. Eso de estar en las guardias, perdónenme, con el chicharito de la música y el teléfono, fuera, jamás. Si estamos en servicio, tenemos que estar escuchando hasta la respiración de los pacientes. ¿O no? Sí, claro. Escuchar de repente una persona que inspira muy, muy profundamente y después tiene un periodo de apnea largo y después es una respiración chiquita y después es una inspiración profunda y otro periodo de apnea. Agua, se está muriendo esa persona. Entonces, eso sí es importante, ¿sí? Entonces, hay personas que ya no alcanzan a hablar adecuadamente o escuchamos muchas secreciones. Simplemente con pasar por el cuarto y escuchamos esa cantidad de gorgorismos y de flemas, necesitamos ir a aspirar a esa persona porque si no se va a asfixiar. Hay una obstrucción de sus vías aéreas, ¿o no? Por eso no creo yo que sea conveniente que estemos con la distracción de un poco, es que nada más traigo en un oído. Pues estás trabajando al 50%, porque trabajar bien con tus dos orejas es lo conveniente. ¿Sí se entiende? Entonces, son pequeños detalles que sí valen la pena. Sí hay que concentrarnos. Yo sé que todos tenemos problemáticas familiares, pero hay que procurar hacer a un lado cuando estamos sobre todo concentrados con algo en especial y se nos encarga y se nos justamente designa la vida y la salud de esa persona. Hay que comprometernos de forma real. De forma real de cómo hacer sus curaciones, de cómo hacer sus evaluaciones, de cómo se pasan sus medicamentos. Sí hay que comprometerse, ¿sí? Entonces ya empezamos de entrada, todavía no tengo un diagnóstico, pero yo ya sé que la persona no está actuando de forma correcta. Está fuera de nuestro marco que consideramos como normal, ¿sí? Entonces, o que tiene tics, de repente está hablando y suelta un grito. Y sigue hablando y sigue con otro grito. Aguas, eso puede ser una epilepsia. Hay personas que cuando estoy haciendo su historia clínica, resulta que tienen antecedentes de un tumor a nivel frontal. Aguas, pacientes agresivos. Porque ya tengo un trastorno orgánico cerebral. ¿Qué significa un trastorno orgánico cerebral? Que hay una situación médica que puedo demostrar y que altere su conducta y su personalidad. Si, por ejemplo, es una persona que acaba de ser señalada como autor de un homicidio y de repente yo demuestro que la persona tiene una tumoración a nivel frontal y que por lo tanto su capacidad de tolerancia es bajo, y si la persona fue de alguna manera violentada también con sus detonadores personales, puede ser que se haya causado el homicidio, sí, pero ya de entrada el paciente se puede comportar o se puede clasificar como inimputable, es decir, que efectivamente cometió el ilícito, pero no estaba en sus cabales cuando lo realizó. ¿Qué puede ser un detonante? Por ejemplo, ustedes han visto al chico que se para en el jardín a hablar de la Biblia y el peloncito que está ahí. Imagínense que alguien jugando llegara y le dijera, yo soy el diablo. Lo corretea mínimo, ¿o no? ¿Por qué? Porque dentro de su mundo, dentro de su esfera donde él está y que está combatiendo el mal, y de repente el mal, que es a quien combate, se le presenta y dice, yo soy, lo va a querer matar y eliminar, ¿o no? Porque en este caso ese es su designio, o para eso fue designado, porque de hecho así lo manifiesta. Él está ahí para evangelizar. Y no se cansa él, y habla, y habla. Y yo dije, qué bárbaro, qué resistencia tiene este cuadro. ¿No? Horas, ¿a poco no parado? Hablando y hablando y hablando. Entonces, sí, no. Entonces, vean que si de repente yo le pongo un detonante, ¿qué va a pasar? Va a venir una inestabilidad
Y esa inestabilidad pues va a generar precisamente que haya un detonante para que agrede a otra persona. Pero jurídicamente sí hay alternativas cuando demostramos que esas características son productos de alguna enfermedad real. Hay algunos vivales dentro del área forense en donde quieren hacerse pasar por locos después de que cometen, por ejemplo, un homicidio. Y dicen, no, pues es que mira, lo que pasa es que convulsiona, lo que pasa es que tiene problemas. Y si no está demostrado, si no hay un expediente, entonces, ¿sabes qué? Lo siento, se va a la cárcel, se consigna. A menos que se demuestre que de verdad contiene o tiene o permanece ya desde antes de los hechos con un tratamiento de tipo psiquiátrico y que tuvo un detonante y que fue motivo por el cual delinquió. ¿Sí se entiende? Médico-legalmente por eso es importante. Entonces, bueno, porque acuérdense que aquí las cuestiones psiquiátricas, no solamente ahorita yo no vengo a compartirles sobre todo cómo tratar cada patología, sino el curso legal que tendría estas alteraciones psiquiátricas. Sí, doctor. ¿Y qué le pasó a esa persona? Nos mandan en este caso, en lugar de la cárcel, a un psiquiátrico. Esa sería la diferencia. Por eso muchos quieren librar la cárcel, pues haciéndose los locos. Textual, ¿eh? Entonces, ¿mande? ¿Cómo? O sea, si nosotros estamos que sí, y todos quieren demostrar, pero ahí va a tener que demostrarse la habilidad de los juzgadores y de los, en este caso, del fiscal y de la defensa. En este caso, y de los peritajes que se emitan en ese momento. ¿Y qué se hace entonces en casos como de locura momentánea? Habría que demostrarse mediante peritajes, porque por ejemplo, si de repente tú ves que hay una enfermedad que fue pasajera, que fue momentánea, tendrías que buscar cuáles fueron tus detonantes y si existe un antecedente, un precedente de esa circunstancia. Si lo puedes demostrar, entonces se vuelve, el término legal es inimputable. Imputabilidad, una imputabilidad es, el imputado es el acusado, el que cometió el ilícito. ¿Sí se entiende? El responsable. Y una inimputabilidad sería que efectivamente es el responsable, pero no porque haya querido hacerlo, sino porque es producto, por ejemplo, de un trastorno psiquiátrico. Entonces, ya cuando se da una persona inimputable, entonces ya en lugar de sentenciarse con años en la cárcel, se sentenciaría en este caso con años en el psiquiátrico. ¿Sí? Con tratamiento de rehabilitación y depende de la magnitud del tipo de los hechos. Muchas ocasiones también hay variantes, porque por ejemplo, si fue un hecho pasajero que se pudo demostrar, tiene algún tiempo en la cárcel, digo, en el psiquiátrico, y posteriormente el resto de los años en la cárcel. Cada caso va a depender de la magnitud de los hechos que se hayan vivido. Sí, más o menos vamos bien en eso, porque les digo, esta no es la clase de psiquiatría donde vamos a ver el diagnóstico y vamos a ver el CD10, ¿no? Vamos a abrir el librito para ver cuáles son sus criterios para hacer diagnóstico, ¿verdad? Sino en este caso, ¿cuál es el manejo legal que le damos a cuestiones de tipo psiquiátrico? ¿Sí? Dice aquí, características, delimita la normalidad conforme a la conducta promedio de un grupo social, cuantitativo y descriptivo, es decir, justamente primero tenemos que describir que la conducta, la actitud, las características que demuestra son fuera de lo normal. Entonces ya ahí estamos hablando de criterios anormales de la psique, ¿sí? Delimita la normalidad de acuerdo a la observancia de las normas y valores del grupo social, es lo que yo les decía. En este caso, por ejemplo, ¿es normal que nazca el bebé y la mamá se lo coma? No, obvio, no. Entonces ahí estaríamos ante una situación en donde definitivamente es fuera de toda situación social. ¿Habrá lugares en donde practiquen el canibalismo de bebés? No. Sí, Sorprendentemente sí. La India está en la lista. Hay situaciones en donde sí. Lamentablemente, así como incluso se sorprenderían ver en internet las páginas de canibalismo y que hay hasta recetas y hay, claro, y hay a veces hasta ofertan en el mercado negro. En el mercado negro se llega a ofertar a los recién nacidos como lechones.
Claro, estoy hablando del mercado negro, pero créanme de verdad que es impresionante la cantidad de cosas que llegan a existir. O rentan bebés, ¿no? Sí, claro. Hay una gran cantidad de situaciones aberrantes en nuestro medio. ¿Sí? ¿Qué me van a decir también? ¿No? Entonces, pero no quiere decir que sea una situación normal. Es una situación aberrante. Y por grupos, por ejemplo, ahí tendríamos que punto y aparte mencionar los grupos de religiones o de cultos, sectas, ¿verdad? En donde proceden bajo esa situación de canibalismo. No estoy diciendo que sea normal, no, pero sí existe. Entonces sí tenemos como que tener la observancia de ese tipo de situaciones. Así como hay personas que se sienten vampiros, que viven como vampiros y que toman sangre como los vampiros, ¿no? Sí hay. Sí. En ese caso no podría entrar la ONU, o sea, en esas situaciones. No, pues no solamente la ONU entra de entrada del Ministerio Público. Y en este caso entran los peritajes de tipo psiquiátrico. Y entonces ya te pueden, en este caso, valorar bajo esa situación. Pero no se puede tomar como, por ejemplo, si en ese lugar ya es como algo cultural. Así cuando ya me estás hablando de grandes ciclos o, no, en este caso de grandes grupos me te refieres, ¿verdad? Sí, no, claro, no, incluso no necesita entrar la ONU, ya incluso la ley local puede empezar a persuadir esa situación. Y hacia arriba todos los elementos. Por ejemplo, dijera, aquí en México está de que puedo agredir a mi agresor, pero derechos humanos se meten a defender al agresor. Sí, yo maté a mi agresor porque me quería robar. Ha habido casos donde derechos humanos se meten para querer meter a la cárcel a la persona que atacó. Fíjate que no es precisamente así tan estricto, porque derechos humanos no es que sean el derecho de los delincuentes, no. El detalle es que sí debe de salvaguardar los bienes primarios tutelados. La vida es una de ellas. Entonces, por ejemplo, yo tengo una riña y en esa situación lo primero que quiero es matar a mi agresor. Entonces, claro que debe de entrar derechos humanos para decir, espérate, deja que lo juzgue. No se trata que hagas en este caso justicia por tu propio mal. No, pero me refiero como en el momento. No, pero en este caso tú tendrías que demostrar, en este caso, y fundamentar que fue en razón de defensa propia. Se supone que si ya se ha cambiado mucho esa situación a nivel legal. Por ejemplo, si alguien entra a tu casa y tú matas a la persona que ingresó para salvaguardar la vida, tu vida y de tu familia y demás, definitivamente es defensa. Es que uno de cada cosa en las noticias. Sí, pero no creo en todo lo de las noticias, ¿eh? Porque es bien extremo, ¿sí, doctora? No, pero una señora. Por ejemplo, sí, doctor. Y derechos humanos se quería meter a la. Ajá. Yo también, o sea, bueno, yo sabía que, por ejemplo, bueno, yo supe de una amiga que le pusieron denuncia a ella porque le iban a asaltar con arma de fuego, pero ella sacó su vestimenta y pues obviamente pues lastimó al que le estaba como, agrediendo. Entonces el agresor, como no se movió en nada, o sea, puso una denuncia y le salió peor a ella. Yo creo que ahí es una mala defensa, porque definitivamente tienen que hacer una revaloración, decíamos, con perspectiva, ¿no? Para empezar, perspectiva. Dentro de la perspectiva de género, dentro de los grupos vulnerables, lamentablemente la mujer entra como paso uno por cuestiones históricas, no porque el hombre no tenga esos derechos, también un hombre es vulnerado en su seguridad, por ejemplo. Pero por cuestiones de estadística, la mujer es mujer vulnerable. Ahora, si estaba en una situación donde ella usó el gas pimienta o sea, no traes gas pimienta para no usarlo como perfume. Lo tratas o lo usas en este caso para la defensa. Y si esta persona se acerca y le encuentran el arma de fuego y tú activas tu gas pimienta, por eso les digo que por eso debemos actuar con perspectiva. Entonces, ¿por qué trae esta mujercita un gas pimienta? Pues para defenderse. ¿Por qué lo activó? Pues porque se sintió agredida. Y ya de entrada, y el planteamiento, ¿verdad? Que ya cambió. O sea, no fue, le echó gas pimienta en los ojos, castíguenla. No. Hay que investigar por qué sacó el gas pimienta y se lo puso en la cara. Afortunadamente alcanzó a activarlo, porque si no, hubiera sido al revés la historia.
¿no? Entonces sí ven por qué es importante eso de la perspectiva y ir un poco más allá. Porque entonces cambia toda la historia. Tenemos que ser multifacéticos, necesitamos abordar un pasito atrás y un pasito adelante toda la historia para poder entenderla. Si no, de otra manera se quedan en lesiones y no pasa nada. ¿Sí se entiende? Aquí hubo un intento de asalto y incluso un intento de homicidio, hubo amenazas. Entonces depende del planteamiento, cómo se haga, en qué momento se haga, bueno, pues entonces sí. Incluso yo en todos mis dictámenes actualmente incluyo peso y talla de la persona. ¿Por qué? Porque justamente eso me ayuda a saber si se sometió o pudieron haberlo. ¿Está descargando tu computadora? Ay. Pero no, este es el mío. Ok, chicos, entonces ya se está acabando y fíjense cómo nos llevó más, más esto. ¿Alguien iba a decir algo más? ¿Ibas a comentar algo? Del machito. Desde los machetazos. Es que fue el caso de un ratero que se metió obviamente a robar y las personas eran dos mujeres que estuvieron heridas y en defensa propia lo agarraron a machetazos. Entonces los familiares de esta persona fueron a demandarla y para qué lo mataban si estaba en su casa, que no les iba a robar nada. Ya había metido, ya estaba en derechos humanos. Y derechos humanos les estaba metiendo para pues, casar a las mujeres. Aunque sea derechos humanos, tú rebátele lo que estás haciendo con un buen discurso, un buen planteamiento, la teoría del caso con los abogados. O sea, para empezar, ¿por qué alguien irrumpe en el interior de tu domicilio? ¿Nomás iba a saludar? Invasión de propiedad. Claro, entonces ya empezamos a armar bien las figuras y decimos, es que no es porque lo agarraron a machetazos, es porque se metió y invadió un predio que no le correspondía. Si estás dentro de tu casa, eso es algo que se ha mejorado a nivel de justicia, ¿eh? Si checan el artículo justamente en esto de lo que es defensa personal, si estás tú en tu casa, en tu negocio o en tu vehículo, es una extensión de tu casa. Y si te sientes agredido, es defensa. Sí, eso es importante saberlo. Bueno, no sé ya, ¿verdad? Porque, por ejemplo, se tiene a robar y dispara, si, no sé, si disparas y lo matas con un solo balazo, pues no pasaría nada, a ti no te haría nada. Pero, por ejemplo, si haces varios disparos, sí, como que sí, podrían proceder contra ti. No es verdad, porque en este caso, pues obviamente disparaste varias veces porque no eres el gran tirador y buscaste, a lo mejor tú puedes decir, es que yo busqué ahuyentarlo, espantarlo, pero persistió. Mira, les voy a decir una cosa, algo bien importante, quien trae un arma es porque no la trae de juguete, la va a usar. Y yo les digo, ustedes creen, yo por lo menos, a lo mejor soy medio extremo, si yo tengo un arma y se dispara y me siento en peligro, yo no lo voy a dar a los pies. Pero también debe tener permiso de portar un arma, ¿no? No, pero eso ya es claro. Por supuesto. Pero fíjense cómo es importante reconocer que no necesariamente el uso de una pistola es la única arma que hay. O sea, sí, si es un arma de fuego, tengo que usar portación, pero un cuchillo, un cebollero, ¿se requiere? Nada. Claro que eso tendría que entrar en una disputa cuerpo a cuerpo. Pero finalmente, una pedrada también causa la muerte, traumatismo craneoencefálico y no necesitas permiso. Un batazo también, ¿sí? Entonces, sí hay situaciones, incluso ahora con lo del internet, el uso de explosivos caseros, también es ampliamente utilizado, ¿eh? Y llegan a causar ese tipo de situaciones. Entonces, pero sí se entiende, va a depender de cómo esté planteado para cómo se va a ganar con la continuidad. Pero fíjense cómo ustedes sí están como muy pendientes de esta cuestión de cuando es agresividad, pero ¿qué hay cuando en este caso tenemos alteraciones psíquicas, que es a donde íbamos?
¿Sí? Dice, por cierto, de eso se trataba. ¿Sale? Entonces, a lo mejor no para más esta clase. Dice, delimitar la normalidad conforme a los valores universales, donde que tenemos. Hay que hacer una evaluación conforme al continuo de salud de enfermedad. ¿Mediante qué? Dice, valorar la conducta en función del grado de imputabilidad del acto y responsabilidad del mismo. En este caso, si ya decimos que es una persona que es responsable, pues hay que ver si en este caso tuvo la capacidad cognitiva como para poder realizar. Vamos a suponer, esta es una gran bóveda de dinero. Yo tengo un niño con síndrome de Down, adolescente, y de repente está vinculado al robo de esta bóveda. Entonces, cuando yo lo veo y lo reviso, y porque estaba en el lugar, y porque a lo mejor lo vi que tenía las bolsas de dinero en las manos, lo vinculo y lo detengo. Pero ya sobre la marcha tengo que saber o tengo que valorar si la capacidad cognitiva de esta persona daba como para tomar en este lugar. En donde a lo mejor tengo que entrar con un sistema de cómputo para meter las claves y el acceso o sea, posiblemente él por su grado cognitivo de una persona con Down puede ser inteligente, pero no tiene a veces tantas habilidades como para poder hacer todo el proceso. Posiblemente lo llevaron, intervino y le dijeron, a ti te toca echar aguas. A lo mejor eso sí pudo hacer, ¿verdad? Pudo ser instigado. Fue exactamente. Y entonces tú dices, bueno, sí tuvo participación, porque sí sabe lo que es bueno, sabe que es malo, sabe lo que estaba haciendo era malo, pero definitivamente no fue ni obviamente la persona intelectual que armó toda la cuestión de robo, y además no fue quien realmente hizo toda la maniobra material. A lo mejor ya cuando le dijeron, ahí está tu parte, córrele y ahí te ves. Y como él no supo dónde, pues fue que se quedó y fue que agarró. Entonces, ahí tendrá que ser consignado de acuerdo al grado cognitivo que tiene la persona. A lo mejor no es inimputable, pero el grado de punidad o el grado de responsabilidad no es al grado como para perpetuar toda la acción y meterse y robar y meter códigos y sacar, ¿sí me entiende? Entonces tendrá que ser evaluado bajo esa situación. Entonces a eso se refiere que hay que evaluar el grado de imputabilidad del acto y responsabilidad del mismo. En la que es patología general, dices el estudio de las alteraciones mentales desde el punto de vista psicológico, es la investigación sistemática del estado mental morboso, y bueno, esa es la parte de la psiquiatría. ¿Ves? Esto se los puedo pasar. El estudio de los signos y síntomas de las enfermedades mentales, eso es lo que nos va a permitir cuadrar y hacer el diagnóstico específico, ¿verdad? Eso sí, si ya sabemos que es un trastorno mental, pues hay que guardarlo con el DSM-4 o DSM-5 que ya está, o el CD-10, donde ya nos hablan de los criterios de inclusión para hacer el diagnóstico de enfermedades mentales. Y pues bueno, si en este caso es un diagnóstico que se hace y que ya permaneció en la persona, y es evidente, y hay un expediente clínico de que permanecía con esa enfermedad desde antes del ilícito y posterior del ilícito, sí es inimputable. Pero ¿qué pasa cuando se comete el hecho y de repente los abogados quieren volverlo inimputable? No, es que a partir de aquí para adelante resulta con que tiene una enfermedad mental. Ya no, pues lo siento. Los hechos fueron cuando estaba bastante sanito y bien cognitivamente. Entonces sí se le consigna como tal, ¿sí? Aunque se le den terapias psicológicas y demás, o psiquiátricas. ¿Sí? Ok, entonces ya se acabó, ¿verdad? Sí, es que es el doctor afuera. Perfecto. Entonces, pero sí quedamos bien hasta ahí. Claro. ¿Vamos a tener alguna otra intervención? No, solo está mencionado por hoy, pero si me faltó, podemos programarla para el viernes Aunque sea online, si quieren un ratito y aclaramos estas últimas dudas. Es que el viernes ya no tenemos nada presencial. ¿Ya no? Todo el viernes todo es online, por eso le digo. Ya es poquito lo que hace falta. Se aprecia más cuando es en persona, ¿verdad? Pero Y si estos quieren, que, pues. como ustedes me digan. Pero tendría que ser. No que crean que el viernes tengo guardia otra vez. Tendría que ser en todo caso en línea. Si fuera el viernes tendría que ser en línea. ¿Y el jueves? Estoy ocupado. Ya estoy llena. Bueno, temprano.
¿De cuándo al jueves? Bueno, igual Me comentas. momento horarios disponibles de jueves y viernes. Fíjense bien, chicos, la presentación de la cuestión de bioética y esta de psiquiatría, ¿me haces favor de compartirlas para que ya chequemos y ya vayamos como con dudas especiales, ¿les parece? Ese sí era. Está mal.